Dios les bendiga, mis amados hermanos. Para mí es un privilegio el poder dirigirme a ustedes con todo el respeto, el amor de Dios, para compartir de estos temas hermosos, para una reflexión, para nuestra vida. El título de la reflexión de este día dice así: somos obra maestra de Dios. Todos nosotros somos creados como una obra maestra de sus manos, creados para alabanza de su nombre, de su gloria. Bendito sea el Señor. Veamos el primer pasaje bíblico, porque siempre me gusta ser directo, ¿no? Hablar con la palabra de Dios. En Isaías capítulo 64, 8 dice la palabra del Señor lo siguiente: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Qué bello pasaje. Nos dice la palabra del Señor que Él nos formó, nos hizo de la tierra, del barro, ¿no? Y Él es nuestro Padre celestial. Bendito sea el Señor. Pero, ¿para qué nos creó el Señor? Vamos a ver la contestación a esta pregunta, que ¿para qué nos creó el Señor? En Efesios, en el capítulo 1, del 3 al 7. En el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. ¿No? Dice así: Efesios 1, del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. En el amado, habiendo predestinado. ¿Para qué? ¿Para qué también nos creó el Señor? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y otro, ¿para qué nos creó? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Nos escogió para salvarnos también. Bendito sea el Señor, del pecado, de la maldad. Bien, y también nos creó, ¿para qué más? Para hacer buenas obras, nos dice aquí mismo en Efesios, el capítulo 2, 10. Dice, porque somos hechura suya, Él nos hizo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos, para hacer buenas obras. Vamos avanzando. Ahora, ¿cómo debemos vivir los cristianos, los hijos de Dios? Haciendo las obras que le agradan a Dios. ¿Y cuáles son estas buenas obras que Dios quiere que hagamos como cristianos, como hijos de Dios? Nos estará contestando en 3 pasajes bíblicos, en Colosenses, en Timoteo y 2 de Corintios. Vamos con la primera, Colosenses capítulo 3, versos del 18 al 25. Dice: entonces buscamos Colosenses, vamos a ver, capítulo 3, desde el 18 al 25. ¿Cómo tiene que vivir un cristiano?
¿Cómo tiene que vivir el pueblo de Dios? Primero dice, maridos, Colosenses 3:18 en adelante. Casadas, estad sujetos a vuestros maridos, como conviene al Señor. Es una buena obra, ¿no? Que las mujeres casadas estén sujetos a vuestros maridos, pero no solamente ellos. Ahora dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos, no seamos groseros, no los ofendamos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable a Dios. Es una buena obra que también hagan los hijos a sus padres. Respeten. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. No les provoquemos a ira de gana y tratándoles mal y tanta cosa sin motivos, ¿no? Entonces ahí se desaniman, dice aquí la palabra del Señor. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. O si no queremos decir siervos, empleados. Dice, obedeced en todo a vuestros empleadores, a vuestros patrones, porque todos tenemos jefes, ¿no es cierto? A vuestros jefes terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo con razón. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Todo trabajo que hagamos como para el Señor, con alegría, con gozo, aunque sea con sacrificio, pero orando y ofreciéndole este trabajito que nos dan, y tenemos pues con qué poder sustentar a nuestra familia, ¿no es cierto? También dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y seguido en el capítulo 4, 1 y 2 dice la palabra del Señor. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, o patrones, traten bien y hagan justo, paguen lo justo a los empleados, ¿no es cierto? Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Quién es nuestro amo? Dios, el Señor Jesucristo. Y perseverad en la oración, viendo en ella, velando en ella con acción de gracias, dice la palabra del Señor. Miren lo que hay que hacer, las obras, ¿no es cierto? Ahora veamos en Primera de Timoteo, capítulo 6, desde el 17. Primera Timoteo. Veamos la palabra del Señor. Perdón. Primera Timoteo, capítulo 6. ¿Dónde está? Dice la palabra del Señor. A partir del 17 dice, esta es una recomendación inclusive para la gente rica, ¿no? Dice, a los ricos de este siglo, del siglo XXI, o de los siglos que Dios nos dé, manda el Señor que no sean altivos a los ricos, ni pongan las riquezas, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Todas las cosas
que Dios nos ha dado lo poco o lo mucho es para disfrutarlo, pero que no pongamos nuestro corazón, nuestra esperanza en las cosas que Dios nos ha dado, ¿no? En el dinero, en los bienes materiales y todo eso, porque nada nos vamos a llevar de este mundo. Pero esa es la palabra de Dios que dice, ¿no? Que hagan bien, dice a los ricos, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Qué es lo porvenir después de esta vida? La vida eterna. Así que procuren ayudar a los que no tienen, a los que más lo necesitan, a los ricos. Y si son cristianos, mucho mejor, mucho mejor. Ya tienen la vida eterna, bendito sea el Señor. Y complementa también con 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios capítulo 9, verso 8 y 9. Dice así, la palabra del Señor. Cada uno de vosotros, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Bendito sea el Señor. A fin de que también, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Qué hermoso es dar lo poco o lo mucho que tengamos y ayudar a los demás. Porque la palabra del Señor dice, más gozo y alegría es dar que recibir. Bendito sea el Señor. Ahora, el creer en Dios y tener fe en Él no es suficiente para la salvación. ¿Cómo es eso? Que no es suficiente. Pero si la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Como también dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Pero ¿qué pasó? Dice aquí, no es suficiente para la salvación solamente la fe. ¿Por qué? Algunos confunden. Dicen que tienen fe, que creen en Dios, pero viven como quiera. Viven como incrédulos, en las mismas borracheras, en las orgías, en bailes, en tanta cosa, pues desobedeciendo al Señor, su palabra. Entonces, así lo dice. Veamos en Tito, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, del 1 al 8, en el libro de Tito, a Tito, se llama así, en el capítulo 3, del 1 al 8, dice la palabra del Señor. Recuerda, les dice, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Todo eso es hacer la voluntad de Dios. Que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, que no ofendamos, dice, ¿no? Que no seamos buscapleitos, ¿no? Que a nadie difame. Luego dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. La palabra de Dios dice así, para los cristianos, que éramos en otro tiempo. ¿Qué éramos en otro tiempo antes de ser cristianos? Antes de ser hijos de Dios, antes de creer en el Señor y tener esta fe preciosa que Dios nos dio. ¿Qué éramos? Insensatos. Éramos rebeldes, extraviados,
esclavos de concupiscencia, de todo pecado, de lujuria, de adulterio, de tanta cosa, y deleites diversos, viviendo con malicia, envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, así como están el mundo ahora, que se matan entre unos y otros, que se odian, ¿no? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Señor y Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que justificados por su sangre, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. En este caso el Señor me pone para que le hable con firmeza con la palabra del Señor y decirle, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, dice. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué le parece? Bendito sea el Señor. El que dice que tiene fe en Dios y no hace buenas obras, su fe está muerta. ¿Cómo será eso, no? ¿Cómo será? Ya vamos a ver. Y su fe es la de los demonios. Si usted y yo tenemos fe y no hacemos nada y nos abandonamos y hacemos lo que nos venga en gana, esa fe en Dios es de los demonios. Vamos a ver por qué, ¿no? La fe funciona obrando y haciendo la voluntad de Dios. En Santiago capítulo 2, 14 al 24, veamos lo que dice la palabra de Dios. Porque me gusta es que hable la palabra de Dios más que yo, simplemente solo guiándolo, nada más. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2, 14 al 24. Dice, como título inclusive está, si usted tiene la revisión de Reina Valera, dice, la fe sin obras es muerta. Veamos. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahí está. Y si un hermano o una hermana o algún prójimo, ¿no? Algún vecino, algún familiar, dice, si algún hermano o hermana dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Bueno, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, de los alimentos, de las cositas que necesita urgentemente, si está desnudo, no tiene trabajo, no tiene de dónde, cómo hacer, y alguno de vosotros le dice, oh hermana o amigo o hermano, pues que Dios le bendiga y vaya en paz, caliéntese y saciaos, ¿no? Dice, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha la fe? Dice, así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, ¿no es cierto? Bien, y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras. No puede mostrar la fe si no tiene las obras que manda el Señor, ¿no? Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí sí está completo. Ahora viene. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Usted cree en Dios y cree que es Dios uno? Yo también lo creo, ¿no? Bien hace usted y bien hago yo. También los demonios creen, dice la palabra del Señor. Ahí nos desbarató. Si es que nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahí sí nos planchó la palabra del Señor. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan ante Dios. Pero el hombre no ni tiembla y hace cualquier cosa y no tiene ningún temor y dice que cree en Dios y que tiene fe. Esa fe es de los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios también creen, pero no hacen la voluntad de Dios. Para nada. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham, en el Antiguo Testamento, Dios le dio un hijo, único hijo, Isaac. Y cuando ya estaba grandecito, quiso probarle Dios la fe que dice que tenía Abraham, ¿no? Y le dijo, ofréceme el sacrificio. Ese tiempo hacían sacrificios degollando a los borreguitos, animalitos para hacer sacrificio a Dios. Y le dijo, ofréceme tu hijo. Y Abraham, ¿qué hizo? Dijo, pues, bien, Señor, yo estoy dispuesto a ofrecerte a ti, porque tú sabes por qué será que quieres que a mi hijo, el único hijo, lo mate y te ofrezca a ti en sacrificio. Y cuando estaban ya yendo al monte para ofrecer el sacrificio, el niñito le dijo, Señor Abraham, mi padre, pues llevamos leñitas, llevamos el arma para degollar, pero ¿dónde está el corderito, el borreguito para el sacrificio? Ahí Abraham le dijo, el Señor proveerá. No le dijo nada más. Y cuando ya llegaron, al pobre Isaac le amarró ya las manitos y estaba listo para degollarle. Le dice, detente ahí. Ya veo que tú me crees de verdad. Y le probó nomás. Hay veces también somos probados, no que nos mande el Señor a matar a nuestros hijos ni nada de eso. Hay otras formas de probarnos nuestra fe en las enfermedades, en muchas cosas que nosotros creemos que Dios es poderoso para hacerlo, ¿no? Entonces, Abraham le creó a Dios, dice en el 22, ¿no ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Te quieres ser amigo de Dios? Créalo y obres de acuerdo a la creencia que tiene en Dios. Es hermosa esta palabra que Dios nos ha dado, porque si bien somos una obra maestra de Dios, con sus manos nos creó. ¿Para qué? Para honrar primeramente su nombre, glorificar su nombre y hacer buenas obras, para vivir con los demás agradando al Señor, ayudando porque viene para nuestro porvenir. ¿Cuál es nuestro porvenir de los hijos de Dios, de los cristianos?
la vida eterna. Eso es, mis amados hermanos, que Dios los bendiga y vamos a darle gracias a nuestro Señor porque Él nos ha dado la vida para ser útiles a los demás y a nuestro Dios propiamente. Bendito Dios. Gracias, gracias, gracias por habernos creado para hacer las obras que a ti te agradan de justicia, de hacer lo justo, lo bueno delante de ti, bendito Dios. Dios amado, estamos dispuestos a que tú, bendito Dios, nos ayudes para hacer lo que tú nos mandas, Padre Santo. Bendice a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra familia. Bendice, Señor, al cuerpo de Cristo, a tu iglesia, para seguir haciendo las obras que a ti te agradan, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.